Entiendo. Bueno, estamos probando esto de Radio Cultura Live en una versión en dominguera. No tuve tiempo esta semana de poder hacer una conversación con algún referente del pensamiento, pero bueno, estamos ya listos y prestos en esta eh, nueva semana, ya de agosto. Le tengo en comunicación en ese contexto a Rubén Candia, que me está escuchando desde Ciudad del Este. Rubén, feliz domingo. Igualmente para vos, Fabián. Me alegra mucho que estés con nosotros el día de hoy. Las semanas antepasadas tuve un programa con el señor Sergio Velázquez Villagra, donde hablábamos de un libro. Yo le preguntaba qué pensás sobre el libro de, no me viene el nombre, pero sí el título, De animales a dioses. Sugerente título. No tuve el tiempo de leer todavía el libro, el material, pero me interesó mucho y estuve investigando al respecto y planteaba justamente la evolución del ser humano en su pensamiento de ser sencillamente un chimpancé a ser un sapiens, un conocedor, un sapiens sapiens. No solamente un sabio, sino el animal más sabio entre los animales que existe. Y sin embargo, el día de hoy nos estamos enfrentando a un grave problema, por ejemplo, del calentamiento climático, lo que ocurría con el presidente Bolsonaro en Brasil y muchas otras cosas, Rubén. Así mismo es una gran pregunta porque relativamente tendríamos que haber evolucionado a partir de salir del Homo sapiens, o sea que del Homo erectus, ¿verdad? Tendríamos que ser Homo sapiens, ¿verdad? Pero yo creo que en este momento nosotros estamos involucionando cuando nos encontramos ante el calentamiento global, lo ocurrido en Amazonas y en el Chaco Paraguayo también, y en muchas regiones de nuestro planeta donde me imagino que ningún Homo erectus o un animal en sí no haría tal catástrofe, ¿verdad? No, no lo realizaría, pero sucede. Y es un fenómeno. No sé si nosotros somos ese animal evolucionado del cual habla el libro, que lo tengo en el otro cuarto, o si efectivamente estamos involucionando. Bolsonaro rechaza 20 millones de euros de la Unión Europea que le iban a dar para que luche en el tema del Amazonas. La quema de pastizales o lo que se hace en esta época del año para que se renueve supuestamente el pasto, afectó a enormes proporciones de selva. No solamente en el Amazonas, también está ocurriendo en el Chaco paraguayo y es impresionante el daño medioambiental que está ocurriendo. Y uno piensa, ¿lo hacen a propósito o no? ¿Vos qué sugerís, Rubén? Mira, que son simultáneos y además de que en la existencia del planeta no haya pasado eso en nuestra región es llamativo. Ahora podríamos hablar de Australia, de Estados Unidos, donde generalmente en épocas suele pasar, es natural, pero en Amazonas, en Paraguay, en otras regiones o sea, que en nuestra región, ¿verdad? No es común. Entonces hace pensar de qué está pasando, ¿verdad? No, ciencia cierta no podemos indicar quién lo hizo, si realmente el hombre o fue la naturaleza, pero si hacemos estadística es más el hombre que la naturaleza. Vos sabés que me estoy ordenando yo acá, tengo un símbolo. Los que conocen el tema de simbología van a reconocer lo que está detrás de mí. Es un símbolo, ¿cómo se le llama? Masónico. Pero no es que yo sea Ah, masón, ya. tengo nomás el ojo que todo lo ve. Ah, ya, ya. No, tenés razón, Rubén. Es el hombre el que altera la naturaleza. Es ese animal que se cree Dios. Pero ya somos, eh, según tu cosmovisión, seres superiores en este planeta como para creernos dioses. Mira que partiendo de la base de lo que preguntas,
a la naturaleza o al planeta, fíjate una cosa fea. En este momento, si solo los animales existiesen, no hubiéramos o no estuviésemos hablando de un reciclaje, por ejemplo, de plásticos, de lo que sea, ¿verdad? Porque la naturaleza se encarga de la naturaleza, ¿verdad? Eso es una energía normal, natural, que la naturaleza se encarga de la naturaleza. Ahora, de todo lo que meta la mano el hombre debería también meter su energía para dedicarse a poner en orden las cosas, pero hoy estamos hablando de un vertedero de basura, reciclaje de alta toxicidad, estamos hablando de repente de la energía nuclear, de basuras nucleares, que de por sí, si bien vamos a pensarlo, pues hay bastantes cápsulas que están ahí, no sabemos hasta cuándo, y han ocurrido como en Chernobyl, como en Brasil también hubo también desastres nucleares donde realmente murieron muchas personas, ¿verdad? Entonces, hacemos una lógica, la mano del hombre, no del animal, ¿verdad? Porque nosotros somos seres animales racionales también, ¿verdad? En teoría, pero si no existiese el hombre, el Homo sapiens, ¿verdad? Creo que esos tipos de desastres naturales, como también bastantes otras cosas que hoy día estamos viendo, la deforestación, la quema de pastizales, el uso de pesticidas, etcétera, etcétera, no hubiera existido, ¿verdad? O sea que haciendo la suma y resta me parece que sí, el animal en su estado normal, ¿verdad? No evolucionado, me parece que ha sido una mejor opción o un mejor camino para este planeta. Somos más animales que dioses, es lo que querés decir. Así mismo es. Me estuviste hablando recién de una simbología que nosotros estamos hablando, por ejemplo, yo no estoy viendo lo que estamos hablando ahora porque es ir a teléfono ahora, me hablaste de un símbolo, ¿verdad? Sí, el símbolo masónico. Sí, me hablaste de dioses, ¿verdad? Volví al programa muy negro, muy cultural. Es que me critican mucho de que es muy político, entonces ahora soy muy cultural, muy culto. Claro, no tengo nada en contra de esa agrupación, ¿verdad? Solo que nos basta ser hombres. Tenemos que ser hombres. Los dioses ya existen, ya están ahí. Ya no hace falta crear uno nuevo, ¿verdad? Entonces hay que conformarnos en ser humanos, hombres, ¿verdad? Entonces yo creo que el animal de por sí hoy día algunas leyes lo protegen, ¿verdad? Para no ser maltratado y cosas, ¿verdad? Pero en su ínfima parte, ¿verdad? No hay una protección porque nosotros mismos, el ser humano, formamos parte de la naturaleza, somos parte del todo, de lo holístico, de todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos conformamos, no querer ser Dios o dioses, ¿verdad? Me parece que en ese contexto donde tenemos un orden dentro del universo, ¿verdad? Sería fantástico conformarnos ser hombre. No creernos superiores a los demás seres de este mundo. De hecho que cuando, según la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó todo y al último creó al hombre, lo creó un ser superior para que pueda disfrutar de todo lo creado, rey de todo lo creado. Entonces, desde por sí ya somos, en su esencia, no hace falta buscar otra estrella, ya en la creación misma somos para rey de todo lo creado. Tenés razón, Rubén, pero ¿cómo plasmarlo en un ámbito en el que, por ejemplo, la semana pasada, Horacio Cartes, ¿qué tiene Horacio Cartes que ven con lo que hablamos? Se fue al Vaticano. He visto las fotografías recién. Mira, que se fue como un ciudadano de Paraguay, pero representando al país, y el Vaticano lo recibe. Es una simbología ciudadana desde tal vez de esa manera lo está viendo la visita del expresidente Horacio Cartes al pontífice
Francisco, que significa que él es un gran católico, un gran ser humano. Pero eso es lo que él quiere transmitir y sin embargo nosotros, gracias a las redes sociales, sabemos que lo que ha hecho Horacio Cartes para obtener todos los recursos que tiene, además de lo que hicieron en el ámbito geopolítico regional hace algunos días nomás, con Bolsonaro y Marito, que negociaron tal vez el futuro de la hidroeléctrica de Itaipú, por lo menos de la energía, y en medio de todo ese contubernio, él agarra y se va junto al sumo pontífice, como diciendo que él está cerca de Dios, porque dentro de la Iglesia Católica el sumo pontífice es el que es el vicario de Cristo. Entonces esa es una simbología que él usa para dar un mensaje a toda la nación de que él es bueno. Pero ¿cómo podemos nosotros? Estamos relacionando la política con la fe, pero desde un ámbito abstracto, pero real, porque es cierto, está muy relacionado la política con la fe. Desde mi óptica, Rubén, aunque yo sé que me expongo a una crítica muy destructiva de muchos sectores que dicen no hables, dividí todo, no hables de política, no hables de libros y no hables de fe. Pero en el mundo real todo es transversal y hasta podemos hablar de psicología ahí, porque normalmente el paraguayo cuando ve a un país ya se calla, porque país más i. A pesar de ecositis y güey Rubén, va de opinar, Pepe. Muy sencillo y te di, Fabián. Eh, Cuando te dicen no hable de esto, no hable de aquello, tienes que hablar de la esencia nada más. Vos me preguntas qué significa el llegar un Horacio Cartes junto a Juan Pablo II, a Francisco, al Papa Francisco. Si vamos a hablar de esencia, ¿quiénes son ellos? Hombres, personas. Son hombres, no son dioses. Sí, no. ¿Quiénes le pusieron cargo? Lo puso el hombre. El Papa Francisco, el otro Horacio Cartes, expresidente. ¿Quién lo ha puesto? El hombre lo ha puesto. Pero en realidad, enfrente de Dios, como lo dice Dios, delante de él somos todos iguales y hermanos, ¿verdad? Entonces, esos cargos, esa jerarquía que tiene, son nada más pintorescos, ¿verdad? Si vos me hablaras de esencia de ser, y me pones un agricultor que respeta, por ejemplo, el ciclo, ¿verdad?, de la luna para los cultivos y el respeto a la tierra, y me agarras y me traes un gran sujeto a quien yo elegiría como esencia, al agricultor que respeta la naturaleza. Entonces, el otro será un gran sujeto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿quién le pone el título? El hombre. El hombre. ¿Y la esencia dónde está? La esencia está en el propio hombre, ¿verdad? De lo general parte, lo particular del hombre parte, gran tal cosa, el título fulano, tal cosa, de lo general parte lo particular. Entonces, si nosotros somos inteligentes, vendríamos a pensar, ¿verdad? Y tenemos que pensar en la esencia. Por darte una idea, los estratos sociales. ¿Vos de qué clase social sos? Baja, media baja, alta, media alta. Estoy en la clase media, baja, media, gracias a Dios media, no, pero tampoco estoy en la alta. La media es la que satisface sus necesidades básicas, come, duerme, tiene algo en lo cual le da ingresos, o sea, casi todos somos la clase media, desde mi posición. ¿Y quién te dio ese título? ¿Cómo sabes que vos sos de ese trato social? Yo me lo acabo de definir, no me lo dio nadie, puede ser que esté equivocado. Exacto. Te das cuenta que hay conceptos que están en el aire que agarramos, ¿verdad? Y lo asociamos a ciertas personas por categoría, o sea, categorizamos idealmente. Entonces, en el fondo que somos ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos que tienen un poco más, tienen más oportunidad de repente, que estudian un poco más, otros menos y otros les fueron regalados. Entonces, hay que vivir y mirar la esencia, Fabián. No tengas miedo de hablar, de decir, y mucho menos de decir la verdad, mirando la esencia. No existe una ley que está escrito dentro del universo que diga que no puedes hablar de política, que no puedes hablar de evolución. No
de destrucción, hablemos de la deforestación. ¿Qué de malo hay? Se hizo, se hace, y eso se llama deforestación, ¿verdad? La esencia es árbol, ¿verdad? Sí. Donde no exista árbol no puede haber deforestación, ¿no te parece? Entonces, donde hubo árbol, hay deforestación. Hablamos de la esencia. Entonces, por eso es interesante ser inteligente, buscar la esencia y notar la verdad. Tienes razón, me estás abriendo un poco la mente. ¿Qué relación tiene el pensamiento con los líderes políticos y estos con la deforestación? Bolsonaro representa a una extrema derecha. ¿Y qué es la extrema derecha en América Latina? Se asocia mucho al concepto de neoliberalismo, o sea, se asoció mucho durante muchas décadas, pero hoy en día ya estos conceptos van cambiando otra vez, pero partimos de que Bolsonaro representa un sector de la población económicamente muy en el estrato superior al de nosotros, o sea, no son de la clase media, son de la clase alta. En esta clase, según algunos sociólogos, estos ciudadanos con poder adquisitivo muy superior nos encapsulan en algo inferior a ellos mismos y, por ejemplo, aparece en las ideas que él lanza en algunos de sus discursos. Los indios no son seres humanos, son animales. Ya ni siquiera se dice que el ser humano es Dios. Él está diciendo que los indios son animales y como animales deben ser exterminados. Esto lo afirmó Bolsonaro, el presidente del Brasil. Por eso se dice que Bolsonaro es un ultraderechista, que lo único que persigue en su gobierno es abrir mercados para la exportación y es necesario desmantelar el Amazonas, o sea, de liberar el Amazonas, pues lo hará. Eso es lo que nos da el mensaje Bolsonaro desde ese punto de vista. Y nosotros como sociedad en América Latina por fin nos volvimos un poco ambientalistas y queremos proteger no solo el Amazonas, también el Chaco paraguayo y la región oriental que fue totalmente despoblada. Pero esto está muy relacionado con la política económica y el pensamiento en esa área porque para producir tenemos que desmontar o no tenemos que desmontar? Es una pregunta un tanto filosófica, pero también económica. ¿Vos, Rubén, ves que nosotros como sociedad pudimos habernos desarrollado sin desmontar los bosques? Mira que todo tiene su sentido y su lógica, Fabián, hablando de lo que él piensa del indígena ahora. Sí, del indígena. Son animales, dice. Que para mí particularmente significan, pero mucho más allá de lo que significa para Bolsonaro ahora, o sea, es lo contrario de lo que él habla. Porque fíjese que Bolsonaro, ¿qué es lo que quiere proteger? Los intereses. Sí, lo que él ha acumulado durante su vida, ¿verdad? Y que no lo llevará junto tampoco ahora cuando se vaya. Entonces, que hay en la desproporción es el lado abultado de bienes que quizás tendrá su origen bueno o malo, y del otro lado están los indígenas totalmente sin esas oportunidades de tener para poder sobrevivir. Entonces, si vos me preguntas, ¿hay que desmontar, hay que hacer desmonte para el progreso? No hace falta. ¿Por qué? Porque ante un programa de producción, ¿verdad? Lo que primero se debe hacer es el estudio ambiental. ¿Qué forma va a dañar y en qué forma hay que reponer? ¿En qué forma hay que volver a tener su forma original? Entonces, estás hablando de la sustentabilidad. Sí, totalmente. De la sustentabilidad, porque vamos a imaginarlo. En tu casa, vamos a imaginar algo. Vos en tu casa vas a producir pilas, baterías, ¿verdad? Vos sabés que esta pila tiene una sustancia, ¿verdad? Muy dañina, ¿verdad? Por eso se junta, las pilas viejas se juntan en plástico y se le da una terminación bien diferente a las basuras normales, ¿verdad? Entonces te pregunto a vos, ¿vas a fabricar
pilas en tu casa, pero vas a mantener a tu familia y que pueden tomarle ciertos tipos de enfermedades. ¿Qué vos harías? Porque quieres ganar, fabricarías pilas en tu casa y matarías a tu gente o no. No lo haría. Entonces la respuesta es tan clara, ¿verdad? Y claro, no haríamos daño. ¿Para qué vamos a matar a queriendo ganar? Es tan clara pero tan compleja. Producir. Sí, pero, La región oriental, sí. te hablo de una Bueno, localidad. te voy a dar otro ejemplo entonces. China y Japón. ¿Se necesita espacio físico de más para producir? No. Ellos producen por las paredes la hidroponía que siempre se fabrica por la pared y en espacios chicos igual se produce. O sea que no hace falta destruir para construir. No hace falta destruir para construir. Exacto. Pero esa afirmación a la que llegas en una cultura ultracapitalista como la nuestra, no, voy a anotar eso acá, no hace falta destruir para construir. Esto lo entienden los indígenas. Ellos vivieron en América, ellos vivieron en América hace más de 500, antes de la llegada ellos hablan de Colón como el gran destructor de su cultura justamente, pero ellos vivieron en América durante miles de años, no sabemos. La antropología pues no ha determinado la cantidad de tiempo que vivió el indígena en América, pero construyó maravillas. Ahí está México, los incas. Si vos te vas en Perú, hay una ciudad construida casi a orillas del cielo, creo que le llaman Machu Picchu, y son Machu Picchu, son maravillas de la arquitectura que ni hoy se puede hacer. O sea, ningún ingeniero puede construir a tan alta altura, teniendo helicópteros y aviones, y los indígenas lo hicieron. Fabián, te voy a decir una cosa. No hace falta ir tan lejos, mi querido hermano. Te invito a que te vayas a Jesús y Trinidad acá de Encarnación. Y escuches la triste historia de qué papel cumplió los indígenas dentro de las ruinas, y eso que quedó y es una construcción para aquella época y para hoy día una maravilla, ¿no? Fueron los esclavos, fueron los que tomaron todos los azotes de muchas maneras, ¿verdad? De personas que se creían, ahí entramos en tu libro dioses. Se creían dioses, ¿verdad? De animales a dioses. Fíjate una cosa, Fabián, yo nunca lo tomé del lado así de querer hacer polémica en todo esto, ¿verdad? Pero de un lado la cruz y del otro lado la espada, los jesuitas, ¿verdad? Entonces las ruinas jesuíticas, ¿verdad? Son historias muy nefastas. Si vos te vas y escuchas al guía explicándote que ellos tenían en aquella época calefacción, como lo tenían, era eléctrico, no. Los indios tenían que hacer fogata y con agua caliente y con el vapor ellos tenían el frío, ellos lo pasaban regio mientras ellos tenían que pasar el frío en ropas y en la intemperie, ¿verdad? Tenían calabozos donde podían escuchar la misa, pero abriéndole una puerta solo, y había espacio donde ellos se dormían y vivían, mientras en el otro lugar donde los otros vivían era una mansión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando Bolsonaro te habla de estas cosas, mejor no lo hubiera dicho, o mejor lo hubiera pensado nada más, para no decir tantas estupidez. Entonces, no te vayas tan lejos a Machu Picchu, no te vayas muy lejos con los... Pero yo doy lo global. En Paraguay, la cultura indígena es valiosa y es oro. Y las afirmaciones de Bolsonaro son una locura que debe ser erradicada. Pero fíjate que como líder regional, Bolsonaro es presidente del Brasil y nuestro presidente, Mario Abdo Benítez, es su pupilo. O sea, nos está manejando este líder y no podemos no hablar de eso. Y lo que tenemos que lograr es que la gente
no elija líderes del pensamiento de Bolsonaro. ¿Por qué no Claro, elegir pero líderes del pensamiento de los indígenas? Pero ahí vamos a entrar en el choque cultural. Los indígenas no producen desarrollo. Pero vamos a Evo Morales, es un indígena, es de Bolivia, y a Bolivia le va bien. decime una cosa, Fabián, ¿cómo van a producir aproximaciones a oportunidades? Decime vos, si no tenés la oportunidad de trabajar, ¿qué harías? Pues, ¿Podrías estudiar? ¿Podrías tener una casa? ¿Qué podés tener si no tenés oportunidad, man? Y te digo más. Algún día tenés que mirar un documental de la Nat Geo donde muestran a los indígenas para cuando se van a ir a hacer la casa para traer sustento. Caminan más de 60 kilómetros para ir a traer el pan diario, ahora cazando un solo animal y rezando otra vez por matar ese animal. No han depredado nunca ellos, nunca han depredado. Y yo te invito a que te vayas a Yola, por ejemplo, a ver cómo se depreda el río. espérame, No es, espérame, Rubén. Los indígenas que cazan animales como el yaguareté, ellos sí, vivían yo pues no soy antropólogo para conocer un poco de la cultura indígena, pero ellos respetan la vida y cuando matan, sí, no es que matan por placer como lo hace el hombre blanco, el no, europeo, no, el ario, la totalmente, raza superior que dice totalmente. Hitler. Ellos Totalmente, y matan, además, por darte una idea, si por alguna equivocación o razón matan de repente un animal con cría, hasta inclusive las indígenas le dan de mamar para no quedar sin crecer ese animal. Entonces, no sé si alguna vez miraste algunas imágenes donde una indígena le da de mamar a un mono o a otro animal. no lo he visto, Entonces, pero eso significa, un poco englobando, Rubén, los indígenas poseen una cultura espiritual superior sí, a la cultura occidental. Nosotros recién así ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que sería respetar el medio ambiente. Sin embargo, los indígenas ya claro, lo respetaban hace 500 años. O sea, hace 500 años ellos claro. llegaron a nuestro nivel y han Y ido más allá. ahí llega a la conclusión de lo siguiente, Fabián, no hace falta destruir para construir un sobre eso. Entonces, si vos tenés la oportunidad de matar 5 animales para tener, ellos mataban uno, porque eso es lo que necesitaba para vivir. Entonces, hoy día el hombre, si encuentra para matar 100 animales, va a matar 100 animales. Mm, ¿Y después qué va a pasar? La reproducción. Pues no lo piensa, No, piensa en el auto Hilux, en el Tacoma 2020 y en el y, y, Wi-Fi. y ahí, sí, ahí volver a tu pregunta al comienzo, lo que vos me habrías dicho. Eh, ¿Evoluciona o involuciona? Te dejo en la duda. Para mí, el ser humano hoy es menos que un dios, pero la antítesis del dios, pues, es el demonio. Para mí, el ser humano es un demonio, no es un dios. El título del libro está mal. Debería ser de animales a demonios, o sea, a traidores de la vida. Pero en el Mira, contexto de ellos, mira, Fabián, sí, yo te digo una cosa. El hombre educado, el hombre culto, es también un ser muy bien superior, un ser humano. Mi padre fue agricultor. sí. eh, yo también llegué a trabajar en la chacra, pero nosotros respetábamos los ciclos de la luna, respetábamos los ciclos del sembradío para no encimar el aporque, el hacer el arado, respetábamos ciertos ciclos para no dañar la tierra, ¿verdad? Después mi padre vino a trabajar en Conempa, una empresa donde se construyó la última parte también de la represa Caraví, se comenzó con la represa Itaipú. Pero yo te digo de que si respetáramos el ciclo de la naturaleza, no estaríamos en un calentamiento global, no estaríamos con estas tormentas fuertes de los últimos tiempos, y no estaríamos, ellos cuando iban a echar un árbol tenía que tener una cierta medida, ¿verdad? En ubicaje para poder
Y no lo tenía, nadie venía a controlarme para no echar. Ellos mismos por conciencia no lo hacían. Por ahí, conté que mi padre es carpintero, fue carpintero. ¿No? Entonces, imagínate si tenés en tus manos para derribar un árbol y hacer 50 mesas para vender y hacerte millonario, pudo haberlo hecho. Pero no lo hacía por respeto a la naturaleza. Me quedo en silencio por ese conocimiento que nuestra sociedad tiene, pero que no lo valoramos y que hoy nos lleva a casi el colapso de nuestra civilización. Sin embargo, nuestros antepasados, sean nuestros padres, ya sean mestizos o de origen indígena, ya sabían todo esto. Y nosotros, orgullosos y gallardos, ninguneamos todo eso. Con amba evento ya point ando valei mira. Haya huerula de máquina, ya huerula de tractor, de hombre blanco, haya arrasa todo lo que era la región oriental, la región occidental, y construimos este imperio económico. Pero te voy a nos moriremos mañana. Muy reciente. Sí, te voy a preguntar algo muy reciente, Fabián. Y quiero que lo tomes como algo simple, sencillo y de esencia. ¿Puedo? Pues adelante. Sí. Último acontecimiento de los tomates en Paraguay. Sí, el contrabando. No había mercado. Bueno, había una buena producción, o sea, hay una buena producción de tomate en Paraguay, ¿verdad? Vos me preguntas por qué no producen los indígenas. Si los indígenas no tienen hoy día tierra y menos el conocimiento y la oportunidad, un agricultor paraguayo, o sea que los agricultores paraguayos hicieron una buenísima producción de tomate en este año, ahora, en este momento, en donde el ministro vino supuestamente a hablar de mercado, de precios. Esos son todo puro bola. ¿Quién le ayudó a los productores? La ciudadanía haciéndole una feria y comprando sus productos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo podemos hablar si no somos capaces de promocionar y buscar mercado a nuestros productores? Entonces, en la esencia está todo. Al que roba, se le acompaña. Al que mata la ecología, se le acompaña. Y al que tiene la esencia, al que respeta, al que produce acorde a lo que dice la ley natural, se le deja fundir sus productos. Entonces, ¿para qué quieres tener miles de millones que con 10, 20, 30 mil te puedes vivir bien, ¿verdad? Entonces, ¿para qué aumentar la riqueza a lo que destruye? ¿O por qué darle derecho a lo que destruye? Interesante pregunta que la dejamos a la audiencia. Se nos extiende el tiempo, Rubén. Tienes toda la razón del mundo. ¿Por qué ir en esta carrera autodestructiva infinita? Y te respondo, es una sociedad consumista, es una sociedad basada en tener, pero no en ser. Y tenemos que ir hacia una sociedad basada en el ser. Los indígenas lo comprendieron hace miles de años, pero no te van a hablar como un doctor o Benjamín Fernández Bogado, como un máster, como un Daniel Goleman, que va a venir con su inteligencia emocional a darte una conferencia y cobrarte $30,000. No, ellos lo tienen en su cultura. Y golpea saber que nosotros hoy recién damos, ¿cómo se le llama? Empezamos a comprender la inmensa sabiduría que ellos ya poseían, pero que no llegó a nosotros. ¿Qué hicimos para que no llegara a nosotros? Y hace 500 años, el hombre blanco que llega, o sea, nuestros antepasados de Europa, y los mata. No intentamos comprenderles. Y hoy es matarles. Es lo que dice Bolsonaro. Son animales, dice Bolsonaro. Bueno, te pregunto una cosa, Fabián. A mí me gusta lo simple, a mí no me gusta lo complicado. Y no quiero que se cierre este programa sin preguntarte lo que tú preguntaste a vos. Pregúntamelo. Sí, tú me estás hablando, ¿verdad? Y estás volviendo a decir lo de Bolsonaro. Y esa es la pregunta que te voy a hacer a vos. Para que compares de lo que nosotros somos seres inconscientes e involucionamos, ¿verdad? Los indígenas
tienen, y ojalá que no lo pierdan nunca ahora, el Consejo de los Ancianos. ¿Por qué el Consejo de los Ancianos? Es el congreso de ellos, donde debaten y toman decisiones para su pueblo, para decisiones sabias, para no complicadas, no se escribe ahí una ley, no se escribe, son decisiones de líderes que se cumplen con el solo hecho de tomar esa decisión. O sea que ese mismo congreso, ese mismo consejo de ancianos, ¿dónde está en nuestro día a día? Es un congreso de la nación. Pero ¿cómo? Yo quiero que me cite una persona que pueda ser sabio buscando la mejor solución a su pueblo como líder y que pueda ser constructivo dentro de nuestro congreso, tanto diputados o senadores. Uno nomás, como decir. No nombraré a ninguno, porque no hay salvo ni aún uno, decía Jesucristo. Y bueno, ¿qué decisión buena, positiva, constructiva sale del Congreso? Decime una. Ninguno. Salvo que la gente les presione, la gente llore. Claro, eso no hace falta, porque nuestro derecho, el derecho está en tu lado. Sí. Escúcheme una cosa. Entonces, si tenemos un Congreso o si tenemos nuestros líderes podridos y nos echan leña y nos roban nuestros propios líderes, nuestros ancianos, nuestro Congreso, ¿hacia dónde vamos? Si tu líder tiene 8 billones robados, si tu líder fue un zapatero y tiene 50 estancias, si tu líder tiene, qué sé yo, robó la cédula, compró la cédula y está ahí y dirigiendo la batuta, ¿cómo vamos a ir bien, viejo? La esencia, lo simple. ¿Qué te parece? Me parece fantástico, Rubén. Aprendí muchísimo. Ojalá que la audiencia que quiera saber más vea otro programa que vamos a hacer con Rubén, con otras personas también, e ir ahondando estos temas. Rubén nos propone volver a la esencia. Los indígenas con su consejo de sabios, esos hombres que nosotros despreciamos porque no producen nada útil, respetaban la vida y preservaron el Amazonas y preservaron maravillas como las cataratas de acá de Paraguay, que ahora ya no están, las 7 quedas del Guairá, saltos del Guairá, perdón. Preservaron ríos inmensos como el río Paraná, construyeron el río Paraná, porque si nosotros hubiésemos sido como los europeos, ya no tendríamos el Amazonas, y si no tenemos el Amazonas, el río Paraná se termina, o sea, se basa en la lluvia, en el ciclo del agua, y si no llueve mucho, obviamente que estos ríos empezarán a declinar. Por lo tanto, ellos construyeron esta maravilla de Sudamérica, pero nosotros hace 500 años vinimos, les matamos, les ninguneamos, y en lugar de hacer un consejo de ancianos, como ellos ya lo tenían hace 500 años, instauramos un congreso. Nuestro congreso está manejado por gente que está muy relacionada con lo que conocemos como algo turbio, tal vez la mafia, tal vez no. Eso ya lo dejo a la interpretación de la gente, pero las preguntas que nos da Rubén nos abren la mente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el tiempo. ¿Qué puedes decirnos para despedirte, Rubén? Y que esto no sea la última, Fabián, y mis agradecimientos a la audiencia, a que sepamos entender, no hace falta ser tan sabio ni ser tan inteligente cuando sabemos de lo que es bueno para nosotros y lo que es dañino. Sepamos elegir amigos, amistades, sepamos vivir y disfrutar de esta vida naturalmente. Muchísimas gracias, Rubén Candia, desde Ciudad del Este. Ahí corto la comunicación. Muchas gracias. Y bueno, ahí me despido yo acá de Radio Cultura Live, versión digital. Quisiera que compartan, pueden poner compartir en Facebook, compartir en YouTube, dejar un comentario en el cual pueda yo mejorar o las personas que van participando en los paneles y también de ir innovando un poquitito.
Y por sobre todo, si son comentarios de índole destructivo, lo dejan abajo, de índole constructivo también lo dejan abajo, e iremos compartiendo, pensando y analizando cada una de ellas para luego en el futuro, en algún programa semanal, ahondar sobre esos puntos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y nos volvemos a encontrar muy pronto en este programa que ha venido a llamarse Radio Cultura Live.